Buenos internautas, bienvenidos a su podcast Hablemos de Linux. En esta ocasión vamos a seguir hablando de OS Studio. Vamos a comprender un poco más la primera información que de filtros y vamos a comprender un poquito más del tema. Entonces, estaremos en materia y vámonos. Aquí ya estamos en OS. Ya dijimos acerca de los términos, de cómo se llama. Vamos a entender un poquito más. Resulta que en física se conoce el término para medir o así la cantidad de sonido que hay en un ambiente. Se habla en decibelios. No me voy a poner a hacer una explicación de física acerca de lo que es decibelio, pero lo que sí les puedo decir es que por cada metro pase disminuye el sonido 10. Entonces, o sea, hay que ir restando 10 decibelios. Por ejemplo, el claxon de un automóvil o el pito produce un sonido de 120 decibelios. Bueno, igual está dentro del cofre del carro, pero si estuviera afuera, pues serían más. 120 decibelios. Y dependiendo de la distancia, pues va a ir disminuyendo ese sonido. Ahora bien, para yo hacer una grabación, buscamos por filtros. Y yo aquí coloco, como les expliqué, coloco la cantidad de filtros que necesito para que, o bien para tener un sonido más claro, o bien para que la gente me escuche perfectamente. Y eso pues lo logro dependiendo de mi voz. O sí, en este caso estamos hablando de hacer una grabación estilo lo que yo tengo. Entonces, aquí el micrófono, como les mencioné, el micrófono está a 50 centímetros de distancia de mi boca. Así que lo que se pierde de sonido no es mucho, pero alcanza a captarlo el micrófono. Sin embargo, hay personas que tienen una voz suave y entonces no se escucha bien. Así como también hay gente que tiene una voz un poco más gruesa, un poco más potente y por lo tanto se alcanza a escuchar. ¿Sí notan la diferencia? Entonces, aquí yo lo tengo una ganancia de 9 decibelios. Ustedes dirán, bueno, ¿cómo es esto los decibelios? Los decibelios trabajamos con números reales. Y los números reales tienen números negativos y números positivos. Los números negativos son menores y los números positivos son mayores. Bien. Entonces, cuando yo digo 9 decibelios, está por encima del cero y es un número mayor. Ese número mayor me permite ajustar con precisión el volumen. Ahora bien, el micrófono solamente sirve para captar el sonido. Y él llega y lo manda al computador por cable. Como es un micrófono análogo, manda el sonido por cable al computador a la entrada rosada de mi torre. Y ahí entra el sonido. Adentro del computador pues tiene los preamplificadores y todo lo que se necesita para trabajar. Ahora bien, aquí ya esto se trabaja en formato digital porque ahora el preamplificador lleva un circuito que me convierte la información a digital y esa información digital la manda al procesador de audio, al DSP. Ese procesador de audio coge esta información que yo le acabé de meter aquí de 9 decibelios, esta información de los 9 decibelios y me hace el cálculo y me amplifica la señal. Lo que entonces hace que el micrófono puede estar retirado de la cámara y solamente pueda captar el sonido que yo produzco. Pero esto solamente es
digámoslo así, es lo principal. Va a captar todos los sonidos. El micrófono me coge todos los sonidos que hay en el ambiente. ¿Y sabe cuál es el problema, chicos? Chicas. Es que toca eliminarlos. De alguna forma hay que eliminarlos. Entre esos sonidos está es un siseo que es muy parecido a las cintas de cassette de audio. Para los que vieron la época de los 70, 80, 90, que usábamos cassette para hacer nuestras grabaciones de audio, ese es escuchando grabación. Entonces ahí es cuando colocamos este filtro que se llama reducción de ruido. Él se encarga de eliminar ese siseo, aunque no el 100%, pero lo alcanza a eliminar. Más o menos ese ruido se produce a los menos 60 decibelios, más o menos se elimina haciendo una resta de menos 60 decibelios y ese ruido queda eliminado. Menos. No es una cifra muy exacta, pero es más o menos es así. La siguiente es la puerta antirruidos. Cuando yo hablo de puertas antirruidos, hablo de qué sonido va a pasar y qué no va a pasar. Eso es lo que se refiere con puerta antirruido. La puerta antirruido se refiere a que el computador me va a rechazar unos sonidos y me va a dejar pasar otros sonidos. Entonces, el umbral de clausura, cuando hablo de clausura, son los sonidos que van a quedar por fuera de la grabación. Para que lo tengan bien claro. Esos son los sonidos que van a quedar por fuera de la grabación. Entonces, yo lo pongo a menos 2 decibelios. O sea, todos los sonidos de menos 2 decibelios hacia abajo van a quedar por fuera de la grabación. Cuando hablo de menos 2 decibelios por abajo, me refiero a menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, etc. Todos esos sonidos van a quedar por fuera. A medida que van aumentando los números negativos, ese ruido cada vez es más pequeño. Son sonidos que son cada vez más pequeños. El ser humano puede detectar sonidos de hasta menos 20 decibelios. Entonces, todos esos sonidos de menos 2 hasta menos 20, que es lo que capta el sonido humano, desaparece. Solamente va a quedar los sonidos en donde dice umbral de apertura, los sonidos que van de menos 1 decibelio hacia arriba. Entonces, cuando hablamos de menos 1 decibelio hacia arriba, hablamos los sonidos que son fuertes, que son más fuertes desde menos 1. Entonces, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4 hacia arriba, todos esos sonidos los va a captar y va a quedar en la grabación. Por eso yo les digo que mi voz la alcanza a captar el micrófono. El micrófono lo que hace es captar todos los sonidos que hay alrededor. La circuitería electrónica se encarga de eliminar y dejar solamente mi voz. En cuanto al ecualizador, aquí ¿se recuerdan que hablamos de que hay personas que tienen una voz muy suave y otros que tienen una voz muy potente? Entonces, aquí en esta parte es donde yo hago el ajuste de los decibelios de los tonos que hay en la voz que recibe el micrófono. El micrófono recibe mi timbre de voz y ese timbre de voz tiene unas características. Esas características yo las manejo aquí. Entonces, si yo quiero que esa voz suave tenga un poquito más de potencia, le subo a los bajos. Los sonidos profundos, que son bajitos, se los subo un poquito. Resalto la voz humana, que es esta parte, que son el rango medio de frecuencias. Y en el rango alto disminuyo un poquito las frecuencias altas porque si yo la subo mucho, se va a alcanzar a escuchar a pesar de que tenemos el circuito de eliminación de ruido, se alcanza a escuchar. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando manejamos las frecuencias altas. Entonces uno va ajustando hasta que encuentra el punto exacto. Bien, hasta aquí es el podcast de hoy. Que tengan un buen y magnífico día. Que lo disfruten.